Chicos, entonces, la semana pasada estuvimos ahora sí ya integrando Spring Boot a todo el panorama en general. ¿Qué fue lo que hicimos? Estuvimos creando APIs. A través de estas APIs, nosotros podíamos hacer nuestro CRUD, que recordando es Create, Read, Update y Delete. Creábamos, borrábamos, leíamos y actualizábamos. Y claro, todo esto lo hicimos a través de Postman, Postman siendo el que haría mi petición. Sin embargo, poniéndonos a pensar un poquito, nosotros de todas maneras necesitaríamos un poquito de frontend. Platicando también un poquito sobre este proceso que tenemos a final de cuentas. Mi backend es toda la lógica y las peticiones que se pueden realizar, es el poder guardar en una base de datos, el retribuir información, en actualizar, toda la lógica en sí va a estar en mi backend. Y eso fue lo que estuvimos haciendo backend. Sin embargo, una parte muy importante a todo esto es el frontend. Mi frontend, a final de cuentas, es todo lo que el usuario puede visualizar, todo con lo que él puede interactuar. Y eso casi siempre se ve reflejado a través de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es integrar el frontend a nuestros proyectos. Vamos a estar realizando un proyecto monolítico. ¿Qué significa un proyecto monolítico? Que dentro de mi mismo proyecto yo tengo el frontend y el backend. Entonces, vamos a estar creando algunas plantillas que el usuario va a poder visualizar. Ahora sí, para entonces visualizar, que el usuario pueda visualizar y que pueda interactuar con botones para crear nuevos usuarios, con botones para borrar, editar, con formularios que el usuario pueda llenar, con tablas que el usuario pueda visualizar. Entonces, todo eso lo vamos a estar realizando el día de hoy. Para todo esto les voy a pedir un par de cosas. Entonces, a partir de ahora vamos a estar utilizando plantillas de JSP. JSP siendo mi extensión y que son simplemente plantillas de Java en la cual nosotros vamos a estar colocando también etiquetas de HTML, JSP. Para esto, entonces, para poder crear estos JSPs, les voy a pedir que descarguen una extensión para su STS. Van a ir, para nosotros cargar extensiones o para instalar extensiones, te vas a ir hacia Eclipse Marketplace y ahí te van a venir un montón de diferentes opciones de extensiones que podemos descargar. Específicamente, yo les voy a pedir que descarguemos esta de aquí. Den un segundito para mostrarles. Esta de aquí se llama Eclipse Enterprise Java en Web Developer Tools. Muy necesario que venga la cuestión de Web Developer Tools porque a través de eso nosotros podemos crear Java Server Pages, las JSPs que les comentaba, que no son más que plantillas de HTML que integran Java en ellas. Entonces vamos a tomarnos un minutito para hacer la descarga de esta extensión. Eclipse Enterprise Java en Web Developer Tools. Es necesario, o sea, uno, ignoren la versión que yo tengo, porque es una versión un poquito más vieja. Ustedes descarguen la última versión que haya, pero es importante que noten o que lean que incluye Java Server Pages, que es lo que nosotros vamos a estar en este momento agregando. Java Server Pages. Entonces voy a darles por ahí un minutito. Pónganme un thumbs up por acá si ya la tienen instalada, para saber más o menos cuánto tiempo dar también. Aquí se las dejo igual. Nada más instalamos lo requerido, porque hay como varios paquetes. Sí, solo lo requerido, no es necesario nada más. Perfecto, por aquí Víctor ya nos da el thumbs up.
Muy probablemente cuando se haga la instalación con ustedes van a tener que reiniciar STS, háganlo y de ahí partimos. No, disculpe. Gracias. Perfecto, tenemos más thumbs ups. ¿En dónde era eso? Perfecto. Vamos a ir, te muestro enseguida, vamos a ir hacia Help y ahí te debe de venir la opción que diga Eclipse Marketplace. Ahí lo vamos a buscar e instalar. Era instalar el Eclipse. ¿Cuál? Se llama Eclipse Enterprise Java en Web Developer Tools, cerciorándonos de que incluya el poder crear Java Server Pages, JSP. Perfecto, chicos. Vamos a darnos un minutito más y empezamos con las instrucciones que vamos a estar realizando. Ok, partimos entonces de aquí. Para todo esto, chicos, les voy a pedir también que agreguemos algunas dependencias más a nuestro pom.xml. Recordando un poquito, mi pom.xml es el encargado de todas las diferentes librerías y dependencias que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Entonces, les voy a pedir que abramos pom.xml y vamos a agregar lo siguiente. Por aquí les explico un poco lo que habíamos agregado antes. Tenemos el Starter Web y el Starter Test, que son los que inicializan o que tienen las dependencias básicas para nuestros proyectos de Spring. Tenemos Tomcat, que es el encargado de crear el servidor, y tenemos los conectores a MySQL. Mi conector a SQL, el JPA, que es el que me permite realizar las consultas de los repositorios, y mis validaciones, que son los que me permiten crear las anotaciones de validación dentro de nuestras entidades. A todo esto vamos a estar agregando también lo siguiente. Los voy a primero
colocar para explicarles qué es lo que hace cada uno de ellos y después de eso voy a pasárselos por el chat. Vamos a estar agregando este siguiente, que es el JSTL. Mi JSTL es el lenguaje que nosotros vamos a poder utilizar en las páginas de JSP para agregar lógica a estas. Es decir, normalmente en un HTML no tuviera yo variables. Bueno, gracias al JSTL voy a poder utilizar variables, operadores lógicos, etcétera, aquí. Voy a estar entonces agregando estos dos, que son los correspondientes al JSTL. Y vamos a estar, y ya, esos serían todos los que agreguemos. Entonces se los voy a ir pasando por el chat. Ahí está. En ese momento, entonces, debe de reconstruir mi proyecto, porque claro, estamos agregando más dependencias a este. ¿Qué es lo único que hace cuando está haciendo esta construcción? Pues que en las librerías que nosotros vamos a estar utilizando, específicamente aquí en Maven Dependency, se van a estar agregando dichas .jars. Ahí va a tardar unos minutitos quizás, que es en lo que hace la descarga y lo agrega al proyecto. Listo. Después de eso, chicos, les voy a pedir lo siguiente. A lo que vamos a estar realizando es, vamos a agregar una configuración más a nuestro Application Properties. Recordando, aquí en Application Properties es en donde tenemos algunas de las configuraciones importantes. Lo primero que voy a hacer es agregar un prefijo. Les voy a comentar qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, nuestro proyecto tiene el patrón de diseño modelo vista controlador, en donde, claro, nosotros antes hemos visto esa división de paquetes. Tenemos nuestros modelos, repositorios, servicios y controladores. Mi modelo vista controlador consiste en esa estructura y agregando también la vista. Lo que estamos diciendo aquí es que vamos a tener una vista con el prefijo webinf. ¿Qué significa eso? Que dentro de esa carpeta específicamente es donde vamos a estar colocando nuestras plantillas que van a ser vistas por el cliente, por el usuario final. Entonces, colocado esto, denme un segundo, vamos a colocar este y les coloco un segundo. Este segundo lo que va a estar haciendo es, claro, nosotros sabemos que para hacer funcionar una petición, vamos a estar utilizando delete para el borrado y update para las actualizaciones, perdón, delete, mapping y put mapping. Por default, a mis formularios solamente les puedo poner como tipo de petición, como método, post y get. Nada más. Lo que yo estoy haciendo con esto es, le voy a cambiar el tipo de método de envío para nosotros ya poder utilizar put y delete. Eso es lo que estoy haciendo con esta segunda instrucción. Ambas instrucciones se las copio y se las pego por el chat. Y guardamos. Ahora, importante, en la línea 9 lo que nosotros estamos diciendo es que en la carpeta webinf es en donde vamos a estar colocando nuestras plantillas de HTML, nuestras plantillas de JSP, que van a ser la vista del cliente. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a crear esa carpetita. Por acá, yo ya tengo un main. Denme un segundito. Creo que hasta ahí queda. Tengo este main de por aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a dar clic derecho, voy a irme hacia New y voy a crear un nuevo folder. De hecho, voy a crear dos folders al mismo tiempo, pero vamos a estar creando este folder. El nombre de mi folder debe de ser webapp/webinfo. Bien importante que esté escrito de esta manera, porque ahí es en donde va a estar buscando esa plantilla cuando queramos ponerlo a que se despliegue algo.
web app, web inf. Hago clic en Finish. Y entonces aquí, en esta carpetita, es en donde yo voy a estar colocando mis JSPs. Hagamos nuestro primer JSP, chicos. Para hacerlo, vamos a estar seleccionando la carpeta. Voy a dar clic derecho. Me voy a ir hacia New. Y voy a irme a la opción donde dice Other. Aquí por default no me aparece. Por acá creo que tenemos una manita levantada. ¿Cómo se tenía que llamar la carpeta? Perfecto. Se llama Web App / Web Inf. Ah, Web App, ok, Web Inf. gracias. Sí, ya. Perfecto. Lo que pasa es que estoy creando dos carpetas al mismo tiempo, la Web App y Web Inf. Entonces lo hago en una sola línea. Sí, ya quedó. Gracias. Perfecto. Buenísimo. Entonces, clic derecho, New. Y ahí, si a ustedes como a mí no nos aparece JSP, voy a irme hacia Other. Other. Y voy a buscar en el wizard JSP. Voy a hacer un JSP file. Le doy clic a Next. Vamos a nombrar el JSP. Yo le voy a poner a mi JSP, pongámosle usuarios. Y hago clic en Finish. ¿Qué me va a venir entonces? Me va a venir como un documento básico de HTML en el cual yo puedo editar algunas cosas. Si están familiarizados con HTML, esto va a ser algo bastante conocido, pero si no, no se preocupen. Les voy a dar como una breve introducción a esto. Entonces, mi HTML va a consistir en diferentes etiquetas que van a representar el contenido de mi sitio web. Aquí entonces se divide en dos. Tenemos nuestro head, que es como donde está toda la lógica, bueno, no más que lógica, donde está como la esencia o la mente de mi HTML. Normalmente en mi head yo voy a colocar, por ejemplo, el título, que es lo que nosotros vemos normalmente en la pestaña, y aquí vamos a estar haciendo enlace con metadatos como descripciones, títulos, quizás algunas etiquetas que me conecten con Facebook, etcétera. Y voy a estar también colocando los enlaces hacia mi CSS. Mi CSS es el que se va a encargar de el estilo de mi sitio web. Es el que se encarga de hacer bonito un botón, ese es el que se encarga de colocar las cosas a izquierda, a la derecha, en fin, de acomodar y de que luzca lindo el documento de HTML que nosotros tenemos. Para todo esto, como tenemos poco tiempo, no vamos a estar utilizando nosotros CSS que nosotros hagamos, sino que vamos a estar utilizando un framework de CSS que se llama Bootstrap. A través de Bootstrap, ellos ya tienen algunas clases prefabricadas que podemos nosotros utilizar y que ya se va a ver bonito. Entonces, eso es lo que vamos a estar utilizando, al menos yo con ustedes el día de hoy y el día de mañana. Voy a utilizar Bootstrap como clases, bueno, como framework de CSS. Lo primero que voy a hacer entonces aquí es cambiar el title. Voy a poner a que diga usuarios. Y dentro de mi head, dentro de la etiqueta head, voy a estar agregando el enlace hacia Bootstrap. Denme un segundito y se los envío enseguida por el chat. Y bueno, básicamente Bootstrap, de nuevo, es un framework de CSS y tiene un
un sistema de 12 columnas, un contenedor, filas y 12 columnas en total. Lo que significa que si yo pongo, por ejemplo, una columna de 6 espacios, pues al ser 12 en total, 6 espacios, estoy diciendo que es la mitad. Entonces, en un momentito más también vamos a utilizar un poquito sobre eso. Por lo pronto, lo único que voy a hacer es, voy a crear un div, que mi div, véanlo como si fuera una cajita, una etiqueta div. Le voy a poner la clase container y dentro de mi div voy a colocar un título que diga bienvenido a tu JSP. Nada más. Fabián, Sí, ¿crees que puedes enviar otra vez el link del Bootstrap, por favor? Es que me sacó y ya no no te aparece en el preocupes. chat. Claro que sí, no te preocupes. Gracias. Lo envío enseguida. Perfecto. Ahora, nosotros sabemos que, claro, como teníamos antes nuestros controladores, ¿qué era lo que sucedía? Yo directamente regresaba información. Aquí, por ejemplo, sabemos que regreso una lista con todos mis usuarios, regreso un usuario en específico, el usuario nuevo que se está guardando, regreso el usuario que estoy buscando, aquí no regresamos nada, regresamos el usuario que se guardó, regresamos esa nueva dirección que se está generando, regresamos el guardado, regreso todos los salones, en fin, yo regreso directamente información. Pero para nosotros poder crear un controlador que me regrese un JSP, va a cambiar un poquitito la sintaxis que vamos a utilizar. Es más, no cambia la sintaxis, sino lo que va a cambiar va a ser mi anotación. Si recuerdan, la anotación principal que nosotros teníamos por aquí era @RESTController. Mi @RESTController lo que hacía es que hacía que este controlador fuera un controlador de tipo REST. Un controlador de tipo REST es aquel que se utiliza para hacer una API. Entonces, lo que yo quiero hacer es un controlador nada más. Un controlador que ante una ruta me regrese un JSP. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de mi controlador, perdón, dentro de mi paquete de controladores, voy a crear un controlador que sea solo controlador, no REST controller, solo controlador. Entonces, selecciono el paquete de controladores, doy clic derecho, me voy hacia New y elijo la opción que dice Class. Voy a crear una nueva clase. Perfecto. Aquí voy entonces a crear controlador, le vamos a poner controlador usuarios. Perfecto. Controlador usuarios. Aquí entonces vamos a estar utilizando controller, @controller. Perfecto. Ahora entonces voy a hacer mi ruta tal como antes la habíamos visto. Voy a hacer un get mapping y quiero decirle que si vamos hacia usuarios, creamos nuestra función pública string usuarios y le digo simplemente que me regrese usuarios.jsp, que es el nombre que nosotros colocamos para nuestro JSP, usuarios.jsp. Voy a hacer un Control-Shift-O o Command-Shift-O para hacer las importaciones pertinentes y guardamos. Estoy diciendo que cuando vayamos hacia /usuarios, que se despliegue usuarios.jsp.
Perfecto. Vamos a ver que todo esto nos funcione de manera correcta. Entonces, voy a seleccionar mi proyecto, voy a hacer clic derecho, voy hacia Run As y elijo la opción Spring Boot App. Vamos a ejecutar nuestro proyecto como una aplicación de Spring Boot. Y aquí esperamos un momentito a que se haga esa ejecución. Esperamos unos momentitos más. Ahí está. Iniciado proyecto Esperis. Eso significa que cuando yo abra mi navegador y vaya hacia localhost 8080 usuarios, debe de desplegarme el JSP que acabamos de crear. Bienvenido a tu JSP. Excelente. ¿A todos nos aparece esto? Ay, por ahí veo una carita triste. ¿Cómo vamos hasta aquí? No, a mí no me salió. Me salió Ok. un error. ¿Te sale un error 404? Sí. Ok, no te preocupes, vamos a verlo juntos. Ok. Ahí es necesario que esté en minúsculas el nombre, o sea, si tú lo pones abajo, usuarios.jsp, me refiero más bien al nombre del archivo. Usuarios.jsp, pues entonces el nombre de tu archivo debe ser usuarios, todo en minúsculas, .jsp. Ah, pues sí. Una disculpa. Y si quieres, pon algo en tu body para que se pueda ver, porque si no, se va a ver la página en blanco. Si quieres dentro de tu body, lo que nosotros hicimos fue colocar un div. Ah, bueno, ajá, pon directo el H1. Perfecto. Vamos a intentarlo, vamos a hacer un relaunch de nuestra aplicación. Ya. Listo. ¿Sí? Gracias. Con gusto. Buenísimo. Perdón. Buenísimo, chicos. Ahora, algo que también nosotros podemos realizar, que va a ser de las cosas más importantes, es que podemos enviar información hacia nuestro JSP. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense lo siguiente. Yo quisiera enviar, por ejemplo, un título y que ese título se despliegue en mi JSP. Ahí va. Entonces, yo haría lo siguiente.
Número 1, dentro de los parámetros que yo tengo, voy a estar agregando model. Mi model me va a permitir entonces enviar información desde mi función hacia mi JSP. Voy a hacer esto. Yo voy a agregar un atributo a model y que quiero que se llame título y que va a tener como información título para mis usuarios. A todo esto debemos de hacer la importación de model. Entonces voy a hacer un Control-Shift-O para hacer esa importación. Disculpe. ¿Qué va a significar esto que estoy haciendo con model? Que yo voy a tener una variable dentro de mi usuarios.jsp llamada título, que va a tener el valor de título para mis usuarios. Y ahora, entonces, ¿cómo puedo yo utilizar o cómo puedo yo desplegar esa variable? Muy fácil. Número 1, nosotros vamos a estar agregando una etiqueta más en nuestro JSP. Esta etiqueta me va a permitir utilizar JSTL. JSTL es el lenguaje que vamos a poder utilizar que integra lógica, como si nosotros tuviéramos Java aquí, pues sí, como si nosotros pudiéramos utilizar Java en nuestro JSP. Entonces, estoy agregando esta etiqueta al principio de mi documento de HTML. Me permite utilizar JSTL. Y entonces, ¿cómo pudiera yo desplegar ese JSTL? Muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Yo coloco pesito, símbolo de dólar, pesito, seguido de llave, y ahí despliego entonces el nombre de la variable que quisiera que se colocara. Por ejemplo, título. Muy de vez en cuando, como a mí me aparece, va a decir que tenemos un error, pero pueden ignorarlo. Simplemente es STS como que no entendiendo bien qué pasa, pero no se preocupen, no significa que esté mal. Pesito, llave, seguido del nombre de la variable que queremos que se despliegue. Ahora, JSTL no solamente me permite el despliegue de variables que yo esté enviando, sino que también me permite utilizar un poquito de lógica. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense lo siguiente. Yo tengo una lista que quiero desplegar en mi JSP. Bueno, primero vamos a crear esa lista. Quiero crear una lista que diga Elena de Troya, Ana de Arco, Pablo Picasso. Tengo mi lista. Quiero enviar esa lista a mi JSP. Entonces, hago un model.addAttribute. Quiero que se llame lista usuarios y quiero enviar usuarios. Usuarios, siendo la variable aquí, y el nombre que le estoy poniendo para poder acceder a ella en mi JSP es lista usuarios. Yo quisiera entonces recorrer la lista de usuarios aquí en mi usuarios.jsp. Entonces lo que voy a hacer es, quisiera utilizar una etiqueta de lista. Entonces para esto haré lo siguiente. Dentro de mi contenedor voy a crear una lista UL. Mi UL es una unordered list, una lista desordenada. Mi lista desordenada, lo que lo hace desordenada es que tiene viñetas, o sea, tiene puntitos. Entonces yo digo, quiero comenzar con mi lista desordenada y lo que quiero hacer es recorrer la lista de usuarios. Entonces hago lo siguiente. Le digo, ok, vamos a recorrer a través de un for each el listado que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que tengo? Mis ítems
Mis ítems son lista usuario. Quiero recorrer lista usuarios. Recorro lista usuarios. Y cada iteración que yo tenga, quiero que se guarde en una variable usuario. Lo que significa que en la primera ronda, mi variable usuario va a ser igual a Elena de Troya. En mi segunda ronda va a ser igual a Juana de Arco. Y en mi tercera ronda va a ser igual a Pablo Picasso. Dentro de la variable usuario es en donde nosotros vamos a estar colocando esa iteración. Y entonces, ¿qué le digo? Bueno, quiero crear un elemento de lista y en este espacio de aquí que se despliegue el valor de la variable usuario. De esta manera. Vamos a ver, aquí me voy a quedar mientras hago el relaunch de mi aplicación. Esperamos un momentito. Ahí ya inicializó el proyecto y entonces si yo regreso para acá y recargo la pantalla, recargo mi navegador, lo que debe de desplegarme es dentro del bienvenido, el título que nosotros estuvimos enviando, título para mis usuarios y además de eso, la lista que nosotros enviamos. Perfecto. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Excelente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, algo que también vamos a estar realizando es, claro, a través de mi formulario, enviar información. El flujo que nosotros vamos a tener en cuanto a un formulario va a ser el siguiente. Mi formulario 1 tiene que ser desplegado. Eso lo vamos a estar haciendo a través de las peticiones de tipo GET. Yo muestro mi formulario y además de que mostramos el formulario, necesito recibir la información del formulario, que eso sí es como lo estábamos haciendo previamente a través de una petición de tipo PUT o a través de una petición de tipo POST. Muestro mi formulario con un GET y luego recibo la información a través de un PUT o un POST. Después de nosotros haber recibido esa información a través del formulario, es necesario hacer una redirección. Voy a redirigir mi formulario. Voy a redirigir para que me muestre otra pantalla más. Entonces, este va a ser el flujo. Ahora, nosotros vamos a estar viendo un par de maneras para recibir información de un formulario. La primera de las maneras es simplemente a través de Request Param, tal como lo estábamos haciendo también con mi controlador API. Pero una segunda manera es a través de algo llamado Model Attribute, diferente a Model que vimos aquí. Model Attribute lo que hace es que me permite, a través de un formulario, generar un objeto de usuario. Esto me sirve sobre todo cuando nosotros ya tenemos una entidad que tiene validaciones y entonces, de una manera muy, muy sencilla, las validaciones que nosotros previamente habíamos colocado en la entidad van a ser integradas a nuestro formulario. Si les parece bien, vamos a tomarnos un break cortito, un break de 15 minutitos, y después de eso vemos las dos diferentes maneras en las que vamos a estar enviando información a través de un formulario. Antes de ir a nuestro break, quisiera saber si tenemos alguna pregunta, a alguien que le aparezca un error o que todavía no le muestre la pantalla que estamos utilizando en este momento. ¿Cómo vamos, chicos?
A todos nos aparece la información de manera correcta. Ok, perfecto. Sí, todo bien. Buenísimo. Entonces, vamos a detener la grabación.